Bienvenidos a la segunda clase del curso introductorio de cálculo diferencial. En esta clase vamos a tratar el tema funciones. La teoría de las funciones es tan básico para el cálculo que si no se dominara lo suficiente, el comienzo de esta rama de la matemática sería muy accidentado. Así pues, vamos a realizar un repaso de esta teoría. Comencemos con el concepto de relación. Una relación es la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos A y B. En la ilustración de la derecha, el conjunto A lo vamos a representar por una elipse y sus elementos son 1, 2 y 3. El conjunto B lo vamos a representar por otra elipse y sus elementos son A, B, C y D. La relación nos dice, por ejemplo, en este caso, que el 1 del conjunto A está relacionado con el elemento A del conjunto B, que el elemento 2 del conjunto A está relacionado con el elemento C del conjunto B, que el elemento 3 del conjunto A está relacionado con el elemento B del conjunto B, y que el elemento 3 también del conjunto A está relacionado con el elemento D del conjunto B. Al conjunto A, en este caso, le llamamos también conjunto de partida y al conjunto B le llamamos conjunto de llegada. Una definición alternativa para relación es el conjunto de pares ordenados en los que los primeros elementos pertenecen al conjunto A y los segundos elementos pertenecen al conjunto B. Aquí, por ejemplo, podemos ver que R es un conjunto de pares ordenados. El primer par ordenado es 1, A, el segundo 2, C, el tercero 3, B y el último 3, D. Ahora definiremos el concepto de función. Una función f de un conjunto A un conjunto B es una correspondencia que asigna a cada elemento de A exactamente un elemento de B. La diferencia entre la definición de función y la definición de relación son estas palabras: exactamente un elemento de B. Si sucediera que un elemento de A estuviera relacionado con más de un elemento de B, la relación deja de ser inmediatamente una función. Una función f conviene verla como una regla que indica cómo están relacionados los elementos de A con los elementos de B. Como ejemplo, 1 está relacionado con el elemento A. 2, elemento de A, está relacionado con B, elemento de B. 3, elemento de A, está relacionado con C, elemento de B. Al conjunto A se le llama dominio. Al conjunto formado por todos los elementos de B que están relacionados con elementos de A se le llama recorrido. Y como podemos ver en la ilustración, el recorrido es un subconjunto de B. Por definición, el dominio siempre coincide con el conjunto A. Sin embargo, el recorrido no necesariamente coincide con el conjunto B. Algunas veces va a coincidir, otras veces no va a coincidir. Puntualicemos un poco. El dominio siempre es igual al conjunto A, esto es por definición. Mientras que el recorrido es el conjunto formado por todos los elementos de B que están vinculados o relacionados con elementos del conjunto A. Así pues, el dominio está constituido por los elementos 1, 2 y 3, mientras que el recorrido está constituido por los elementos A, B y C. El recorrido no necesariamente coincide con el conjunto B. En dependencia de la definición de la función, algunas veces el recorrido coincide con el conjunto B y otras veces no coincide. Analicemos algunos casos. En esta ilustración, las flechas definen una función entre A y B.
El dominio de la función es el conjunto constituido por los elementos 1, 2 y 3, mientras que el recorrido es el conjunto constituido por los elementos A, B y C. En este segundo caso, las flechas también definen una función entre A y B. El dominio de la función está constituido por los elementos 1, 2 y 3, y el recorrido está constituido por los elementos A y D. En este tercer caso, las flechas también definen una función entre A y B. El dominio es el conjunto cuyos elementos son 1, 2, 3, mientras que el recorrido solo tiene un elemento, que es el elemento B. En este cuarto caso, el elemento 2 de A está relacionado con dos elementos de B. La definición de función dice que cada elemento de A debe estar relacionado con un único elemento de B, pero el elemento 2 no está relacionado con un único elemento de B, está relacionado con dos elementos de B. En este momento, la relación deja de ser función. Y lo que podemos decir es que entre A y B existe una relación, pero no una función. Esta ilustración define claramente una función entre A y B. La función relaciona al elemento 1 de A con el elemento A de B, al 2 con el B y al 3 con el C. Suele darse una definición alternativa de función como el conjunto de pares ordenados en el que no existen dos pares ordenados distintos con el mismo primer elemento. Así, para la ilustración que define la función f, podemos escribir la función f como el conjunto de pares ordenados 1a, 2b, 3c. En la teoría de funciones, la notación f de 1 igual a significa que la función f asigna al elemento 1 del dominio el elemento a del recorrido. F de 2 igual a b significa que la función f asigna al elemento 2 de a el elemento b de b. Y f de 3 significa que la función f relaciona el elemento 3 del dominio con el elemento c del recorrido. En esta ilustración se define claramente una relación entre a y b que no es función. El elemento 3 está relacionado con más de un elemento del conjunto B. Esta es la razón por la cual se descarta que entre A y B exista una función. Una relación también se puede definir mediante un conjunto de pares ordenados. En este caso, podemos observar que en la relación existen dos pares ordenados distintos con el mismo primer elemento. Este hecho violenta la definición que dimos hace unos minutos y por tanto, entre A y B podemos decir que existe una relación, pero no una función. Una ecuación con las variables x y y podría definir una función. En este caso, la ecuación y igual x cuadrado efectivamente define una función, como ya lo vamos a ver. A la variable x se le da el valor de variable independiente. A la variable x se le asignan valores arbitrarios y en dependencia de cada valor que se le asigne a x, y asume su propio valor. Por eso es que a y se le llama variable dependiente. Se dice y es función de x, simbólicamente y es igual a f de x. Tabulemos por algunos valores arbitrarios que se le asignen a x. En este momento el estudiante puede pausar el video para adelantarse a los cálculos. Si a x se le asigna arbitrariamente el valor de menos 2.3, puesto que menos 2.3 al cuadrado es 5.29, entonces y recibe ese valor de 5.29. Si a x se le da el valor arbitrario de menos 2, puesto que menos 2 al cuadrado es 4, y asume ese valor de 4. Si a x se le da el valor menos 1, como menos 1 al cuadrado es 1, y recibe ese valor 1, o decimos también que y es igual a 1. Si a x se le da el valor 0, y es igual a 0. Si x es igual a 1, y es igual a 1. Si x es igual a 2, y es igual a 4. Si x es igual a 2.3,
Como 2.3 al cuadrado es 5.9, entonces y es igual a 5.29. De esta tabla se puede construir un conjunto de pares ordenados. De hecho, este conjunto de pares ordenados es la misma función. Esto por la definición que dimos anteriormente. A los valores x en estos pares ordenados se les llama abscisas, es decir, las abscisas son los primeros valores o los valores que están a la izquierda en los pares ordenados. A los valores y, o sea, a los valores que están a la derecha en los pares ordenados, se les da el nombre de ordenadas. O sea, las ordenadas son los valores y. Una forma alternativa de escribir este conjunto de pares ordenados es escribiendo las ordenadas con notación de función. Vamos a utilizar el esquema para representar funciones que hemos utilizado anteriormente. En este caso, el conjunto A representa el dominio de la función y podemos ver que menos 2 al cuadrado es 4 y por tanto menos 2 está relacionado con 4 del conjunto B. Como menos 1 al cuadrado es 1, entonces menos 1 de A está relacionado con 1 de B. Como 0 al cuadrado es 0, entonces 0 de A está relacionado con el 0 de B. Como 1 al cuadrado es 1, 1 está relacionado con 1. Y como 2 al cuadrado es 4, 2 está relacionado con el 4 de B. Observemos que a x le podemos asignar cualquier número real. Esto significa que el dominio, o sea, el conjunto A, es igual al conjunto de los números reales. En notación de intervalo, el dominio de la función, o sea, el conjunto A, es el intervalo que va de menos infinito a más infinito. Observemos que y no puede asumir valores negativos, porque no existe ningún número real que elevado al cuadrado dé un valor negativo. Por eso decimos entonces que el recorrido de la función son todos los números reales positivos, incluyendo el 0. Podemos ver a esta ecuación como un conjunto de pares ordenados, de tal manera que a cada par ordenado le corresponde un punto en el plano cartesiano, como menos 2, 4. Este conjunto finito de puntos es la gráfica de la función o de la ecuación, pero sabemos que la función o ecuación genera infinitos pares ordenados. Por tanto, deberíamos de estar viendo infinitos puntos y no finitos puntos. Debemos entender que entre cada par consecutivo de estos puntos, que es la gráfica de la función, hay infinitos puntos que no estamos viendo. Si viéramos esos infinitos puntos, entonces lo que estaríamos viendo es una curva continua. En este caso, esa curva continua es una parábola. Hemos representado la función de diferentes formas, como un conjunto de pares ordenados o como una ecuación. En este caso, por ejemplo, como la ecuación y igual a x cuadrado. Sin embargo, la misma gráfica de la función es una representación de la función misma. Y para economizar lenguaje, algunas veces vamos a llamarle función a la gráfica de una función. Algunas ecuaciones no representan funciones. Tomemos el caso de la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Esta es una forma particular de la ecuación más general x cuadrado más y cuadrado igual a radio cuadrado, que es la ecuación de una circunferencia con radio r y centro en el origen del sistema de coordenadas. Despejemos la variable y de la ecuación primera. Pasando x cuadrado al lado derecho de la ecuación, tenemos y cuadrado igual 16 menos x cuadrado. Buscando cómo despejar a la variable y, sacamos raíz cuadrada a ambos miembros de la ecuación. Cuando hacemos esto, es decir, cuando sacamos raíz cuadrada a ambos miembros de una ecuación, tenemos que poner el signo más menos. Y así nos queda que y es igual a más menos la raíz cuadrada de 16 menos x cuadrado. Tabulemos por algunos valores de x. En este momento es conveniente que el estudiante utilice su calculadora para adelantarse a los cálculos. Si le asignamos a x el valor menos 4, según nuestra ecuación, menos x al cuadrado es 16, 16 menos 16 es 0 y la raíz cuadrada de 0 es 0. Por tanto, el valor de y
es 0. Si le asignamos menos 2 a x, menos 2 al cuadrado es 4, 16 menos 4 es 12 y la raíz cuadrada de 12 es 3.46. Por tanto, para x igual menos 2, la y asume dos valores, más 3.46 y menos 3.46. Si le asignamos 0 a x, y asume dos valores, más y menos 4. En forma similar, hacemos más cálculos. Y por último, si a x le damos el valor de 4, nuevamente obtenemos 0 para y. La ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 16 es una circunferencia con radio 4 y centrada en el origen del sistema de coordenadas. Analicemos dos puntos de esta circunferencia. Estos dos puntos corresponden a dos pares ordenados tomados de la tabla. Estos dos puntos tienen como coordenada x 2. Si observamos bien, los dos puntos caen dentro de la misma recta vertical. Si consideramos la relación correspondiente a esta circunferencia como un conjunto de pares ordenados, podemos notar que en la relación existen dos pares ordenados distintos con el mismo primer elemento. En este caso, el mismo primer elemento es 2. Este hecho contradice la definición de función y por tanto la gráfica no corresponde, o sea, la gráfica que es una circunferencia no corresponde a una función. Podemos tomar como criterio para determinar que una gráfica no es una función el hecho de que pueda ser cortada por una recta vertical en más de un punto. En este caso, la circunferencia puede ser cortada en más de un punto por una recta vertical. Precisamente los puntos que estamos utilizando aquí para ilustrar el ejemplo. Consideremos otro caso de función. La función cúbica se construye igualando y a un polinomio cúbico. Tabulemos por algunos valores de x. Si la x asume el valor menos 2, luego de algunos cálculos sencillos, descubrimos que la y vale menos 13. Otros valores se pueden calcular y se muestran en la siguiente tabla. Es bueno recordar la notación de función. Con f menos 2 igual a menos 13, se quiere decir que la función f asigna al valor menos 2 de x el valor menos 13 de y. La gráfica de la función es esta curva. Observemos que como la x puede asumir cualquier valor real, el dominio de la función es el conjunto de los números reales. Observemos también que si la x asume valores cada vez más pequeños, es decir, valores que están cada vez más a la izquierda en el eje x, la función o la gráfica de la función baja indefinidamente. Y si la variable x asume valores cada vez más grandes, es decir, valores cada vez más a la derecha en x, la gráfica de la función sube indefinidamente. Esto significa que el recorrido de la función es el conjunto de los números reales. Existen infinidad de funciones. Por ejemplo, la función lineal, que no tiene ninguna dobladura y que corresponde a una ecuación lineal. La función cuadrática, que tiene una dobladura y corresponde a una ecuación cuadrática, es decir, una ecuación que involucra un polinomio cuadrático. La función cúbica, que corresponde a una ecuación cúbica en la que aparece un polinomio de tercer grado, tiene dos dobladuras. La función seno, que es un tipo especial de función que recibe el nombre de función trascendente, tiene infinidad de dobladuras, serpentea hacia el menos infinito y serpentea hacia el más infinito. A lo largo del curso vamos a ver otras funciones y particularmente la función seno va a ser estudiada con más detalle. Un aspecto importante a la hora de graficar ecuaciones es el de simetría. La simetría de una gráfica tiene que ver con la relación de sus puntos con respecto a alguna recta o algún plano.
Consideremos dos puntos de esta gráfica, P y Q, que pueden ser unidos mediante un segmento de recta horizontal. Si el eje Y divide este segmento en dos partes iguales, entonces decimos que P y Q son simétricos con respecto al eje Y. Si cada punto en la gráfica a la izquierda del eje Y le corresponde un simétrico a la derecha, entonces decimos que la gráfica es simétrica con respecto al eje Y. Un caso de simetría lo tenemos cuando una persona se ve frente a un espejo. El espejo crea una imagen virtual que es perfectamente simétrica con la figura real de la persona. Entonces decimos que la imagen virtual y la figura de la persona real son simétricas con respecto al espejo o con respecto al plano del espejo. La imagen virtual la genera un espejo mediante lo que se denomina en física reflexión especular. En el caso de esta mariposa, se puede decir que la mitad de ella es una reflexión especular de la otra mitad. Veamos algunos casos de simetría en figuras geométricas. Aquí tenemos dos triángulos. Si trazamos esta línea vertical, los dos triángulos son simétricos con respecto a esa línea vertical. Podemos separar un poco los triángulos y mover apropiadamente la línea vertical para que los triángulos se mantengan simétricos uno con respecto al otro. Para este triángulo no podemos encontrar ninguna recta con respecto a la cual podamos dividir el triángulo en dos partes simétricas. Para este rombo podemos encontrar una vertical con respecto a la cual el rombo es simétrico. También podemos encontrar una línea horizontal con respecto a la cual el rombo es simétrico. En un círculo, cualquier recta que pase por el centro divide al círculo en dos partes simétricas. La naturaleza tiende a la simetría. Nos da muchos ejemplos. En este cangrejo, en esta ave del paraíso, en esta flor, en este copo de nieve, la Tierra misma considerada como una esfera asimétrica, una estrella de mar. Algunos estudiosos afirman que la belleza depende de la simetría. Estamos llegando al final de esta clase y podemos hacer algunas puntualizaciones o conclusiones. 1. Las funciones son básicas para la teoría del cálculo. 2. Una función puede ser representada de diferentes maneras, por un conjunto de pares ordenados, por una ecuación o por una gráfica. La simetría es un aspecto importante para el graficado de ecuaciones. Magnífico si han llegado hasta aquí. No olviden darle like a este video, compartan con otros estudiantes, suscríbanse al canal. Hasta la próxima clase. En la próxima clase estaremos terminando el tema de las funciones.